Quiero mencionarles que en lo particular todo se está haciendo una remembranza, una serie de videos, una serie de constancias, porque se está haciendo un documental con cada una de las actividades que estamos haciendo. Como ustedes saben, seremos el municipio invitado en el 45 Seminario Internacional Iberoamericano de expresión, la herencia guadalupense en Iberoamérica, que se va a desarrollar en octubre en Guadalupe de Cáceres, allá en España. Y entonces se está preparando un documental que vamos a mandar, porque así nos lo han pedido ellos, para la promoción de lo que se está haciendo aquí en Colima, rumbo al 5º centenario de la fundación de la Villa de San Sebastián de la provincia de Colima. Y en lo particular, esta manifestación del decir, del hablar, de la expresión oral, a través de la oratoria y a través del discurso, quisimos el comité, a propuesta de nuestros amigos coordinadores, el maestro Jaime Flores Merlo, que fueran jóvenes talentosos, jóvenes que están no solamente promoviendo y actuando cerca de la cultura, sino su ritmo de vida, su actividad, la ejecución con la que todos los días se amanecen para hacer y contribuir con sus hechos, con su actuar, un Colima más próspero, más desarrollado, y que la voz de los jóvenes tenga un sitio en el devenir de Colima, y más en este casi medio milenio, ¿verdad? Quizás si se mantiene en el historial, quizás sus nietos o sus bisnietos recuerden: mi abuelo participó siendo joven en un discurso para conmemorar, como parte de la conmemoración del 5º centenario de la fundación. Y no hay mejor persona para conducir este evento que nuestro amigo historiador, cronista y pues otras cualidades que lo bañan, al maestro Noé Guerra Pimentel, a quien le pedimos un afectuoso aplauso y muchas gracias, maestro. Otras cualidades que lo bañan y que era Roberto. Bueno, el caso es que agradecemos la presencia de todas y de todos ustedes. Quiero destacar la presencia de la regidora Mari Rubio, nuestra invitada especial. Gracias por honrarnos con su compañía. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos también. Gracias a todas y todos ustedes. Y bueno, esta dinámica, que es el trabajo de líneas discursivas, lo habíamos propuesto originalmente. Voy a platicar algo que fue en corto en el comité. Originalmente iba a ser un debate, luego trascendió a presentar piezas oratorias, y concluimos en que fueran líneas discursivas alusivas a la fecha que nos reúne, a esta importante efeméride. Destaco, antes de iniciar, la presencia de nuestro coordinador general y presidente del comité conmemorativo del 5º centenario de la fundación de la Villa de San Sebastián de la provincia de Colima, el doctor José Salazar Aviña. Gracias, doctor. Y bueno, como ya lo dijo el doctor Roberto Moreno, hemos convocado a jóvenes talentosos que han hecho una trayectoria pública interesante y que esto les ha permitido trascender en el ámbito social y político, principalmente de los municipios de Colima y de Villa de Álvarez, los municipios hermanos. En ese sentido, me voy a permitir presentar a nuestro primer
discursor, que es el maestro Manuel Agustín Trujillo Gutiérrez. Voy a, aprovechando las nuevas tecnologías, aprovechando la inteligencia artificial, ya ven cómo le fue a cierta persona cuando le preguntaron por la inteligencia artificial, por quién era él. Y bueno, aquí Agustín la salvó muy bien, como el resto. Manuel Agustín Trujillo nos dice: la inteligencia artificial es un político mexicano activo dentro del Partido Revolucionario Institucional, conocido por su participación en la política del Estado de Colima. En su rol partidista, nos dice la inteligencia artificial que ha ocupado cargos dentro del PRI, incluyendo funciones de liderazgo, el movimiento territorial y como secretario general en el ámbito estatal, donde fue citado por hablar sobre jóvenes capacitados en el partido y el rescate de la fuerza priista en Colima. Algo que también nos dice la inteligencia artificial es en lo referido a su candidatura electoral. Fue registrado como candidato a diputado local por representación proporcional para el proceso electoral 2023-2024 en Colima por el PRI. ¿Es correcto? Acción legal. Impugnó la asignación de diputaciones plurinominales ante el Instituto Electoral del Estado de Colima, argumentando que fue excluido indebidamente de la asignación que se ocupaba una posición prominente en la lista de federación de su partido. Hasta aquí les dejo en el uso de la palabra al maestro Manuel Agustín Trujillo Gutiérrez, quien además, debo decirlo, y lo digo con mucho orgullo, fue mi alumno, muy destacado, compitió a nivel nacional, y bueno, a nivel nacional son ligas mayores, y de pronto se conjugan elementos que uno no prevé, y lamentablemente pues no nos fue bien, pero iba muy bien preparado Agustín, hizo una muy buena defensa de Colima, muy buena defensa del tema, y ahorita lo van a ver ustedes aquí en su participación. No sé si quieras, Agustín, usar el micrófono abierto o te vienes aquí con nosotros. Adelante, bienvenido. Por decirnos una palabra. Todavía me acuerdo cuando estaba en la secundaria, en alguna ocasión tuvimos una clase de historia y recuerdo que quien era maestro de historia en aquel momento nos decía que habían llegado unos bárbaros de Europa, pelo rubio, barbados, que violaron a las mujeres de aquí del territorio mexicano, que asesinaron personas, que envenenaron las tierras y que esos eran los enemigos. Yo recuerdo que me fui a mi casa y me vi en el espejo y dije, pues yo soy rubio, yo tengo los ojos verdes, pero pues yo no me siento un asesino, ni un violador, ni una persona que vino a envenenar tierras. Y desde ahí comencé a tratar de entender lo que era o lo que significaba ser mexicano y la mexicanidad, porque si desde nuestra estructura escolar nos invitan a pensar que hay un vencido y un vencedor, creo que es donde comienzan los grandes y complejos problemas que tiene nuestro país, donde estamos en una visión de ver héroes y villanos y de ver por todas partes criminales y seres piadosos y bondadosos. Bueno, primeramente, mi nombre es Manuel Agustín Trujillo Gutiérrez, yo soy director general de Educación, Cultura y Recreación aquí del Ayuntamiento de Colima, y aprovecho para mandarle un mensaje a quienes me van a acompañar aquí en la tribuna, Adrián, Claudia, jóvenes talentosos que ya los estarán escuchando. También gracias a todo el comité de este quinto centenario por la invitación y por supuesto a todos los presentes. México tiene muchas heridas que sanar. México tiene que reflexionar sobre lo que somos y sobre lo que vamos. En la sangre que corre por nuestras venas hay un poquito de todo. Hay un poquito de América, hay un poquito de Asia, hay un poquito de Europa, hay un poquito de África y hasta me atrevería a decir un poquito de Oceanía. Y esa grandeza que corre por nuestras sangres se ve en todos los crisoles de tonos de piel, de ojos, de cabello, en los diferentes tipos de cuerpos y en la riqueza gastronómica, en la riqueza musical, cultural
que tiene nuestro territorio. Colima es un gran concentrador de esta riqueza. A Colima llegaban las embarcaciones de Manila, en Colima hubo esclavos, en Colima esta tierra era un pueblo indígena antes de que llegaran hace 499 años los españoles a fundar la villa de San Sebastián de Colima. Pero a diferencia de otras tierras, y por eso iniciaba de la manera que iniciaba, a diferencia de otras tierras, aquí no hubo un genocidio, aquí no hubo grandes masacres, como si hubo exterminios en América del Norte, en África y en otras partes del mundo. Aquí hubo una mezcla, aquí nos mezclamos. Aquí quienes estaban en esta tierra decidieron llamar compadres a los que venían de otras tierras. Por algo los tarazos, por algo esas palabras náhuatl que nos invitaban a entender que lo que veían los pueblos que estaban aquí con los pueblos que venían de allá era una alianza. Alianza, por ejemplo, de los españoles con los tlaxcaltecas, que si bien se nos cuenta cómo se acabó con los mexicas, tampoco se nos cuenta cómo se unió el pueblo español con los pueblos de México para acabar a quienes ellos veían como su enemigo, los de las guerras floridas. Y esas mezclas dieron como resultado muchos pueblos: Veracruz, Colima, Morelia. Todos estos pueblos fueron pueblos prósperos, con mucha riqueza. También se nos dijo que se nos robó el oro, que se nos robó la plata. Pero cada que tenemos la oportunidad de visitar un pueblo mágico, de visitar una ciudad colonial, vemos ahí las catedrales repletas de oro, repletas de plata. Vemos las universidades enormes que teníamos en la Nueva España y que no gozaban de ese privilegio la España primigenia. Solamente tenían Salamanca, pero nosotros teníamos a la Ciudad de México, teníamos Querétaro, teníamos Guanajuato, teníamos Morelia. Y eso nos habla de que quienes llegaron hicieron aquí casa, ya no volvieron, ya no regresaron a España, se quedaron aquí, formaron familias, y quien viene a formar una familia busca la prosperidad del territorio. Y fueron esa mezcla de sangre, de pueblos, lo que posteriormente nos trajo la independencia, porque después de 300 años de una alianza en un virreinato, pues llega un punto donde uno comienza a ver cercano el lugar donde naciste y extraño el lugar que dejaron sus familias 300 años atrás. Y por eso tenemos una nación que, más que una nación de conquistados y de conquistadores, es una nación de uniones de sangre, de uniones fraternas. Y es una nación que nos invita a entender que nuestro origen es una mezcla entre dos pueblos: el pueblo de un lado del Atlántico y el pueblo del otro lado del Atlántico. Y después se sumaron más, de las Filipinas, de África, pero nos mezclamos, nos unimos, nos juntamos, y origen es destino. Y mientras no entendamos nuestro origen, que ese origen está en la unión y en la mezcla de la sangre, emanado del amor, mientras no entendamos eso y sigamos viendo nuestra historia como una historia de criminales y de asesinos, con unos pobrecitos indios que no podían hacer nada por ellos, entonces seguiremos con los conflictos, entonces seguiremos con la división, entonces seguiremos viendo adversarios, seguiremos viendo enemigos donde no los hay. El pueblo de México es un pueblo que crecerá, pero crecerá en la unión. Y por eso la importancia de lograr hermanar al pueblo de Colima con Guadalupe, España, porque nos invita a recordar que solamente entendiendo de dónde venimos, lograremos construir otros 500 años más para Colima de prosperidad y de grandeza, como nos invitaba a pensarlo, a visionarlo y a verlo Gabriel Portillo en un mural tan hermoso como el que tenemos aquí enfrente.
bien por Colima, bien por México, que siga creciendo nuestro pueblo a través de la memoria de su gente. Muchas gracias. Como joven de la tercera edad, me da mucho gusto escuchar el pensamiento de estos jóvenes en la voz de Agustín Trujillo. ¿Por qué razón? Porque lamentablemente la leyenda negra que propició Inglaterra en contra de España y que ha mantenido de manera permanente, nos ha mal enseñado eso con lo que empezaba Agustín, que vinieron de allá unos barbados ojos azules a violar, a masacrar, a matar, a terrible, que vinieron a destruir, que vinieron a saquear. Y bueno, retomo lo que él nos decía. Él nos decía, cualquier ciudad nombrada como pueblo mágico es producto de esa fusión que hubo de sangre, de talento. ¿Cuál saqueo? Que las catedrales, que las escuelas, que los hospitales se construyeron del aire. Ese dinero se quedó aquí y lo podemos ver en todas estas ciudades a las que malamente les llamamos coloniales, porque México no fue colonia. México fue un virreinato con su estructura administrativa y de gobierno, con una territorialidad reconocida y con un gobierno vigente en cada una de las provincias. La Nueva España, virreinato, así se llamaba, no se llamaba México, ni fue colonia. Por favor, cuando alguien les diga, en la colonia, aquí no hubo colonia, colonias fueron las norteamericanas, las 13, colonias fueron las antillanas, colonia fue Portugal, Brasil, esas fueron colonias. España no hizo colonia, hizo un virreinato. Y lo que decía, y con eso cierro la alusión a Manuel, lo que decía él, aquí vinieron a mezclarse, tanto así que hay que vernos en el espejo, tanto así que hay que escucharnos, tanto así que hay que ver qué sentimos y en qué creemos. Esa fue la fusión. Allá pregúntenles a las tribus del norte, a ver si algo les dejaron quienes vinieron a masacrarnos. Holandeses, franceses, ingleses. Llegaron a arrasar. Pueblo indio que vale es el indio muerto. Era la premisa de ellos allí. Aquí vinieron a evangelizar, aquí vinieron a culturizar, aquí vinieron a ser parte de. Nada más busquen los nombres de las principales ciudades de nuestro país. Son nombres de España, Guadalajara, Mérida, Medellín, y por ahí podemos seguir. Entonces, gracias Agustín, felicidades por esta visión y felicidades por tu intervención. Me enorgullece contigo. Me voy a referir, bueno, yo no, fue la inteligencia artificial. ¿Cómo nos fue? A la regidora Claudia. Y Agustín se me pasó decir que es el actual director general de Cultura del Ayuntamiento de Colima, donde está haciendo un papel muy destacado, pero además donde logró reivindicar esta dependencia que había sido menospreciada y subestimada por anteriores administraciones. Él en los hechos la está reivindicando y Agustín nos sumamos al trabajo que debe hacer. Claudia Janet Farías López es una política mexicana que actualmente sirve como regidora del Ayuntamiento de Colima, en Colima, México. En el contexto municipal, una regidora es un integrante del Cabildo, el órgano colegiado que gobierna el municipio, junto con el presidente municipal y el síndico, con responsabilidades en la creación, supervisión y seguimiento de políticas públicas a nivel local. Como regidora del Ayuntamiento de Colima, fue electa por la coalición PAN-PRI, Fuerza y Corazón por Colima, para la 4ª regiduría. Ella preside la Comisión de Juventud y Deporte en el Cabildo Capitalino, encargada de impulsar iniciativas políticas y actividades relacionadas con la juventud
y el deporte en el municipio. Ha impulsado reformas al reglamento municipal en materia de juventud con un enfoque incluyente, construidas con la participación de colectivos como grupos LGBT+, feministas y jóvenes interesados en aportar sus experiencias. Además, ha promovido acciones sociales y programas en colonias del municipio, como la venta de insumos a bajo costo y atención al regreso a clases en coordinación con grupos juveniles. Damos la bienvenida a la regidora Claudia Yanet Farías López. Adelante, Claudia. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues primero que nada agradecerles el haberme tomado en cuenta, que mi nombre salga incluso mencionado, es ya de por sí un honor. Entonces, que me den la oportunidad de poder dirigirme ante ustedes, pues doblemente es un honor y también poder compartir este espacio con jóvenes talentosos y que desde mi entrada al partido los he admirado en su momento de lejos y también de cerca cuando yo compartí también sus espacios y mesas de trabajo. Procedo a comenzar. Con su permiso, señoras y señores. Como regidora del Honorable Ayuntamiento de Colima, me siento muy honrada por dirigirme a ustedes en esta ocasión, que por sí es histórica, y que por esa razón, como mujer y joven, agradezco a quienes lo hicieron posible. ¿Por qué estamos hoy aquí? Esta sería la primera de 3 preguntas. Y un atento llamado. Estamos aquí porque han transcurrido 499 años de un acontecimiento que sin duda marcó para siempre la historia del mundo. Me refiero a la fundación de la Villa de San Sebastián, de la provincia de Colima. Hito histórico que para algunos puede resultar olvidado, confuso o incluso desconocido, sobre todo para las nuevas generaciones. Pero desde esa perspectiva, la de las y los jóvenes de este tiempo, hay que entenderlo de la siguiente manera. Según he leído, me he informado, pero también me han explicado, este asentamiento, el de la ciudad de Colima, desde su origen hispano, es más antiguo que otros, como bien mencionaban, Guadalajara, Guanajuato, Querétaro, Monterrey, Morelia, entre otros. Fundado solo después de la Villa de la Rica de Veracruz, de la Villa de Medellín, de Villa de Segura de la Frontera, o Tepeaca, en el actual estado de Puebla, Ciudad de México, Villa del Espíritu Santo, Villa de San Esteban, o Pánuco, también en Veracruz, Villa de Zacatula, en el hoy estado de Guerrero, y la primitiva villa, el 25 de julio de 1523, y la Villa de San Sebastián, de la actual ciudad de Colima. Y que la Villa de San Sebastián de la provincia de Colima era eso, una villa, y como tal, fue la sede administrativa y de gobierno de un vasto territorio que era la gran provincia de Colima. Tan vasto que cubría parte del sur del territorio del ahora estado de Sinaloa, incluyendo completo el actual estado de Nayarit, que no existía, y a una gran extensión del estado de Jalisco en la actualidad, hasta la zona central del lago de Chapala, a las alturas del pueblo de Jijic, y hacia abajo, abarcaba prácticamente la mitad del ahora territorio de Michoacán, corriéndose de manera hasta los límites actuales con el actual estado de Guerrero. Les pido que ubiquemos ese gran territorio, ese irregular triángulo imaginario. Esa fue la gran provincia de Colima, cuya capital era la Villa de San Sebastián, precisamente donde hoy estamos. Como centro estratégico de esa dilatada región, a través de la alcaldía mayor, como fue denominado. Pero ¿quién fue el artífice o creador de aquella unidad territorial? Esta sería la segunda pregunta. Según se interfiere en la cuarta carta de relación fechada el 15 de octubre de 1524, fue el joven conquistador Gonzalo de Sandoval, joven a sus 25 años, donde Hernán Cortés, el capitán general, textualmente dice de Sandoval, y le envía a mandar que buscase un asiento que fuese bueno, y en él fundase una villa, y que le pusiese por nombre Colimán, como la dicha provincia, y le envió nombramiento de alcaldes y regidores para ello. Pero ¿quién fue Gonzalo de Sandoval Vázquez para el Colima de aquel tiempo? Esta es la tercera y última pregunta. Se sabe que fue hijo de Juan de Sandoval, alcalde de la fortaleza de Medellín, y de Cecilia Vázquez de Extremadura, en el entonces reino de España, donde nació en 1497 para embarcarse rumbo en el Nuevo Mundo el 11 de noviembre de 1516. En Cuba hizo carrera militar hasta el grado de capitán en 1518 a los 22 años,
Fue regidor del primer ayuntamiento de Veracruz y luego alguacil mayor. Sufrió en retaguardia la derrota de la Noche Triste, combatió en la batalla definitiva de Tenochtitlan el 13 de agosto de 1521, hizo campaña de exploración por Pánuco. En 1523 regresó a la Ciudad de México para salir en campaña a Colima, donde pasó aguas naturales y fundó el primer asentamiento hispano en términos de Tecomán. Tenía 26 años. Finalmente participó en la campaña de Honduras de 1524. En 1528, acompañando a Hernán Cortés, regresó a la península ibérica, donde enfermó, falleciendo el 23 de mayo a la edad de los 31 años. Caminó a Sevilla, a la altura de Niebla, provincia de Huelva, para ser sepultado en la iglesia de San Martín de Niebla. Ese fue Gonzalo Sandoval, el joven soldado al que Colima le debe su origen hispano, en el que no se reconoce y del que somos herederos, con lo que se ha negado parte de nuestro origen y ocultado la segunda raíz, la que a la mayoría nos dio identidad, nombre, apellidos, creencia, idioma y la cultura, que fusionada con las otras tres gestaron lo que somos, una raza mestiza, producto de la herencia indígena, hispana, africana y asiática. Cabría en el motivo que hoy nos convoca y por el cual reconozco la importante labor que de la mano de este ayuntamiento y de otras autoridades de los tres niveles han encabezado un grupo de ciudadanos, algunos aquí presentes a través del Comité Conmemorativo del quinto centenario de la fundación de la Villa de San Sebastián de la provincia de Colima, ante ese preclaro hombre de su tiempo, hacer un esfuerzo para rememorar justamente su legado, al menos recapitular su fundamental obra a favor de quienes hoy compartimos este espacio vital. Tema que con el pleno respeto como una mesa y dejo a las y los especialistas, las y los historiadores. Muchas gracias. Regidora, ya nos dio tarea. Efectivamente, remar contra corriente resulta muy complicado. Ir eliminando verdades asumidas por generaciones es eso, remar contra corriente, es picar piedra. En la Sociedad Colimense de Estudios Históricos debo reconocer que hay aliados importantes. Y una de ellas está aquí presente, es la maestra Miguel Isabel Acuña Cepeda. Quien, si me lo permiten, debo decir que fue presidenta de nuestra agrupación, la Sociedad Colimense de Estudios Históricos, en 2 ocasiones. Es la primera cronista municipal en el estado de Colima. Y bueno, es un personaje por sí. Tiene una decena de obras publicadas de carácter histórico, pero al interior de la sociedad, con ella particularmente y con otros 2 o 3 compañeros, hemos iniciado una cruzada que se ha prolongado por más de 30 años. Yo tengo 30 años en la sociedad y junto con el doctor Salazar, que también fue presidente de la sociedad, para ir repitiendo estas verdades impuestas, como decía Agustín al principio, desde que tuvimos 6 años, que si pasó esto, que si pasó esto otro, pero además, ni siquiera con la condición de poder tener una actitud contraria a lo que está afirmándose por parte de los maestros. Y los maestros, cuidado, y lo digo también como docente, no podemos ir en contra de la norma académica que nos impone el propio sistema. No podemos hablar ni cuestionar a ningún héroe nacional, aunque tengan todos los elementos para cuestionarlos. Pero no podemos, como maestros no. Tenemos que repetir a pie juntillas lo que dice el librito de historia. Pero ya liberados de eso, sí lo podemos hacer. Y eso es lo que estamos trabajando, regidora. Yo creo que Colima, y no solamente la ciudad, Colima, toda la región, y aquí hablo de Ciudadlán, de Santiago de Compostela, de Zacatula, de prácticamente todo Michoacán,
le debemos ese reconocimiento a Gonzalo de Sandoval. No una calle olvidada como está al oriente de la ciudad, que se confunde además con Ignacio Sandoval. Le debemos mucho más. Vamos a San Luis Potosí, Plaza de los Forjadores. Vamos a Morelia, Plaza de los Forjadores. Y vamos a cada lugar y hay estos elementos de identidad. ¿Y aquí no estamos? Siendo que es, como usted bien lo mencionó, la octava fundación hispánica. Y ya lo listó usted. Muchas gracias, regidora, por esta recapitulación y gracias por la encomienda. Nos da un elemento para presentarlo al pleno de la sociedad y hacer los trabajos correspondientes para que se haga esto que sin duda sería justo llevarlo a cabo en honor a quien nos dio lo que hoy tenemos, que es la identidad. Me quiero referir a Adrián López, a quien conocí de niño, muy travieso, muy inquieto. Soy amigo de su padre, soy amigo de su mamá, de Claudia, de Adrián. Y bueno, lo vi andar corriendo ahí en el Congreso del Estado, subiendo y bajando por las escaleras y preocupándome porque las escaleras están muy inclinadas, pero bueno, probablemente no se fracturó, al menos eso creo. Y bueno, Adrián ha tenido una trayectoria también brillante, es un político mexicano, también lo que dice la inteligencia artificial, que se desempeña como regidor, es edil miembro del Cabildo del Ayuntamiento de Villa de Álvarez, en el estado de Colima. ¿Quién es y qué hace? Bueno, él, como lo decía, es regidor del Ayuntamiento para el periodo 2024-2027. Como regidor, forma parte del cuerpo colegiado que toma las decisiones en el gobierno municipal, participa en comisiones de trabajo del Cabildo y vota en asuntos de legislación local, presupuesto y supervisión de la administración pública municipal. Aunque no siempre aparece explícito en listados oficiales, se le menciona en medios como regidor priista, es decir, del Partido Revolucionario Institucional. En cuanto a su actividad pública, él tiene que ver con la gestión financiera del municipio de Villa de Álvarez. Ha reconocido públicamente el manejo administrativo y financiero del gobierno municipal frente a recortes del presupuesto federal, destacando que no fue necesaria la contratación de deuda. Pidió licencia al cargo en marzo del 24, cuando solicitó junto con otros regidores una licencia temporal para separarse del cargo por asuntos personales, válida del 25 de marzo al 16 de junio de ese año, del 2024. Dejo en el uso de la palabra a Adrián López. Adelante, Adrián. Muy buenos días a todas y a todos. Primero que nada, yo quiero agradecer a la asociación que el día de hoy encabeza mi amigo Roberto Moreno, que también fue mi maestro de Derecho Constitucional cuando estudié la carrera de Derecho. Entonces, amiga regidora Mari, ahí los errores de técnica legislativa que yo tenga para el Cabildo tienen este nombre y apellido responsable, que es mi maestro Roberto Moreno, a quien agradezco la invitación. Yo me siento muy contento cuando recibí la llamada del maestro. Veníamos platicando Claudio y yo por teléfono al respecto de asistir a este evento. Y le decía a Claudia, quizá no es un tema de un evento de masas, pero es un sector que piensa, que genera crítica, que genera opinión, que normalmente en sus familias, en los círculos en los cuales ellos participan, son escuchados por la propia información y carácter que tienen. Vale la pena no solamente asistir en honor a la invitación, sino también para empezar a tejer ese esfuerzo que están haciendo ustedes intergeneracional, de que las nuevas generaciones nos involucremos en este tipo de temas, pero también que podamos escuchar ya la voz de la experiencia, del criterio, del discernimiento público también, que eso son virtudes que solamente lo da el tiempo, el leer, el estar informados, el cuestionar, como dice el maestro Nueva Guerra, y por eso el día de hoy yo me siento muy contento. Creo que cuando empecé a
escoger cómo iba a ser mi participación, y dije, yo no creo que me hayan invitado por mi vasto conocimiento en temas históricos aquí en Colima. Entonces, si mi narrativa iba en función exclusivamente de datos históricos, datos que seguramente ustedes ya conocían o conocían mucho mejor, pues no iba a tener tanto sentido. Entonces, yo quise hacer una participación al respecto de cuál ha sido el papel de la juventud y la importancia a lo largo de estos 500 años, y también los retos que nos tocan a nosotros como una tarea, y viendo la historia como una tarea no hecha, sino como una tarea viva y haciéndose. Hablar de 500 años es hablar de quienes han dado vida a Colima, de generaciones que a lo largo del tiempo han construido identidad, arraigo, sentido de pertenencia a este territorio que compartimos y del que hoy nos sentimos profundamente orgullosos. Porque la historia de Colima no puede entenderse solo desde la tierra, los trazos urbanos, las conglomeraciones de infraestructura urbana y las construcciones que han ido cambiando a lo largo del tiempo. La verdadera pieza central de estos 500 años son las hombres y mujeres que han vivido en este territorio, quienes generación tras generación han dado sentido, continuidad y rumbo en este estado. Y cuando revisamos nuestra historia, hay un rasgo que se repite con claridad: el papel decisivo de las juventudes. Ya he mencionado varias veces, Gonzalo Sandoval tenía apenas 26 años cuando encabezó la fundación de la Villa de San Sebastián. Manuel Álvarez asumió el cargo de general con apenas 25 años. Ignacio de Sandoval, antes de cumplir los 30 años, se levantó contra el yugo realista en la lucha por un nuevo destino para esta tierra. Estos hechos no son anécdotas aisladas, son el reflejo de una constante histórica. Colima no se explica sin la fuerza, la determinación y la responsabilidad que sus juventudes han asumido en momentos clave de su desarrollo. Desde la fundación de la Villa de San Sebastián, Colima se convirtió en un punto de encuentro, un espacio donde confluyeron culturas, visiones y formas de vida, y donde empezó a construirse una nueva identidad mestiza que hoy nos define, una identidad que no es simple ni un uniforme, sino resultado del esfuerzo colectivo y del paso de generaciones que se han ido revelando. Entender estos 500 años implica reconocer que Colima no es producto del azar ni de un solo momento histórico, es el resultado de personas concretas que desde su tiempo asumieron responsabilidad y luchas históricas, y hoy esa responsabilidad vuelve a colocarse en las manos de las juventudes. No es exclusivamente aquellas luchas que estos tres personajes que se mencionaron y las recordamos y las recordaremos para siempre con un momento que ya terminó. Hoy a nuestra generación le tocan nuevas luchas y seguiremos construyendo la red cultural en la medida en la cual cumplamos con nuestra responsabilidad. El día de hoy nos toca a nuestra generación poner en el eje central de las discusiones el cambio climático y la crisis ambiental. Está en nuestro papel el empezar el continuar desestigmatizando el tema de la salud mental, que las enfermedades de corte mental son reales y no son exclusivamente un invento de jóvenes flojos. El tema de la ansiedad y la depresión está quitando hoy más vidas que muchas otras causas anteriormente, que no significa que no existieran antes, pero este es el momento histórico, que las adicciones y el crimen organizado están acabando con el futuro de las generaciones, que están remoldeando la aspiración juvenil hacia dónde tiene que ir. Hoy muchos de los jóvenes, y lo digo con responsabilidad también porque quizá hemos fallado nosotros, visualizan más poder pertenecer a células que cometen actos antisociales por el acceso rápido al recurso, por el reconocimiento, por la fama. Hoy cada vez menos personas quieren ser licenciados. Hoy se está arrebatando la vida de muchos jóvenes en las calles, y esa es una lucha que también nos corresponde a nosotros, que no podemos hacer oídos sordos, pero tampoco podemos culpar exclusivamente a los jóvenes, que eso se está buscando porque hay otra crisis que también tenemos que luchar, que es el tema del acceso a la vivienda. Hoy que un joven pueda comprar una casa no solamente es un sueño impensable, hoy que pueda pagar una casa dentro de la mancha urbana ya es un tema complicado. Se ha vuelto, debido a lo grande que se ha hecho en la mancha urbana, lo caras que se han hecho el acceso a vivienda,
el poco futuro que se puede llegar a tener respecto a una pensión. Eso ha hecho que nuestra generación se despierte con interrogantes, pero no lo asumimos ese reto con compasión hacia nosotros mismos ni con condescendencia. Lo asumimos como lo hemos venido haciendo aquí. Manuel Agustín Trujillo, quien es amigo mío y respeto, ha venido encabezando luchas con una agenda animalista en contra del maltrato animal, en un municipio con muchísimo arraigo, como viene siendo Villa Álvarez, por el tema taurino. Mi amigo aquí ha venido encabezando un tema que por lo menos tiene que ponerse sobre la mesa. Por supuesto que hay argumentos a favor y algunos otros en contra, pero el hecho de que se levante la voz ya pone el tema en la discusión. Y cuando existe una tesis, una idea, existe una antítesis, pero existen las condiciones de comunicación en las sociedades para que exista el diálogo, el conocimiento sube a través del proceso de la dialéctica. Y el hecho de que estemos poniendo como generación estos nuevos temas en la discusión pública, que no nos callemos, que no estemos tan tranquilos respecto a estas injusticias que el contrato social ya se rompió hace algunos años, estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad. Lo haremos no solamente desde las redes sociales, lo haremos desde los espacios públicos que tenemos. Entendemos que esa es una responsabilidad para que cada vez más jóvenes tengan acceso a estos espacios y que puedan seguir teniendo voz en donde de verdad se puede. Donde de verdad se pueden hacer cambios. Hoy conmemoramos 500 años de identidad, de raíces compartidas y de una construcción colectiva. Y lo hacemos con la certeza de que así como la juventud fue clave en el origen de Colima, también lo es y lo seguirá siendo en su desarrollo hacia adelante. Muchas gracias por haber invitado y haberme escuchado. Que tengan un buen día. De pronto, de manera abstracta, nos referimos a los jóvenes y los subestimamos. Pero si hacemos este recorrido histórico, ubiquemos la edad de Alejandro Magno, la propia edad de Hernán Cortés, Aquiles, y de cada uno de los grandes personajes de la historia, Ares, todos ellos, y nos damos cuenta que difícilmente llegaban a los 35 años. Y de pronto cómodamente nos refugiamos y decimos, bueno, es que antes la vida pues, era más corta, ¿verdad? Pero no. Hubo también grandes personajes que murieron ya en pleno estado senil, 80, 90 años, también trascendentes, también importantes. Pero quienes han marcado la pauta en la trascendencia y evolución histórica de la humanidad han sido dos entidades, los jóvenes y los artistas. Pero antes de referirme a los artistas, quiero felicitar a Adrián por esta pieza, por esta reflexión, en la que quienes somos padres y somos abuelos nos reflejamos, porque yo creo que todos los aquí presentes, a ustedes jóvenes, pudimos comprar una casa a los 30 años, ya teníamos una familia a esa edad, ya llevábamos niños a la escuela. Ustedes ya no pueden tener esa posibilidad. Ya éramos sostén de un hogar, al 100%, Quizá nada más llegábamos a dormir y nos levantamos en la mañana, pero al 100% ya éramos sostén del hogar. Ustedes ya no pueden pensar siquiera en esa condición. Ya tienen que compartirse el gasto, ya tienen que compartirse las responsabilidades. Ya la familia es completamente diferente a la concepción original, por lo menos en la que crecimos nosotros. Hay que ver de otra manera y hay que adaptarnos a esas circunstancias. Entonces el hecho de hacer un patrimonio pues es un reto muy difícil para ustedes, y bueno, pues lo deseable es que todos lo logren. Y bueno, les decía que son los jóvenes y son los artistas quienes nos han permitido dar la pauta y reconocernos
de evolución en la propia historia de la humanidad. Si no hubiera sido por quienes pintaron sus hazañas en las cuevas de Altamira, en las cuevas de la Guá, no sabríamos cómo vivían los personajes de las cavernas. Si Miguel Ángel, si Leonardo no hubieran pintado esos fastuosos murales, si en el medioevo no hubiéramos tenido esos grandes pintores como Botticelli y demás, no sabríamos cómo vivían. Si el maestro Rogelio Portillo no hubiera pintado esto, o lo que está allá en el otro edificio, pues difícilmente la gente entendería, la gente común, que de pronto tenemos la oportunidad de estar en estos espacios, pues una recreación de cómo se llevaban estas relaciones de convivencia. Pero también están las letras. Están las letras sensibles. Alguien decía, ¿y para qué sirve la poesía? ¿De qué nos sirve la poesía? La poesía no nos da de comer, y a veces ni al poeta le da de comer la poesía. La poesía sirve para decirnos que estamos vivos. Y hoy aquí tenemos a un poeta que contra cualquier pronóstico, don Alfredo ya lo tiene registrado, la inteligencia artificial, cuidado. Le pregunté a la inteligencia artificial, ¿quién es Alfredo Garibo Olea? Y esto me dijo. Alfredo Garibo Olea es un escritor y poeta mexicano que ha participado en eventos literarios y publicado trabajos dentro del ámbito de la literatura mexicana. Ha sido presentado públicamente como autor en espacios culturales, por ejemplo, en un evento artístico y poético mostrado en video. Su obra publicada, su nombre aparece como coautor de la obra Historias, Cuentos y Leyendas de Cogollana, Michoacán. Es originario de Ticuís, ¿verdad? Muy bien. Y ha publicado por Puerta Abierta Editores en 2025. En el contexto geográfico de su origen, nos dice que no hay una biografía ampliamente disponible con detalles personales como el lugar de nacimiento, residencia precisa. Sus publicaciones y participaciones sitúan su actividad principalmente en México, ligadas al ámbito cultural y literario nacional. En resumen, Alfredo Garibo Olea es un autor y poeta mexicano vinculado a la literatura y producción de cuentos y leyendas, con obra publicada y presencia en eventos culturales y relacionados con la cultura. Lo dice don Alfredo cuando platicábamos con él hace un momento: yo soy lírico, yo no tengo formación. Y yo me pregunto, ¿los grandes poetas clásicos tuvieron formación? ¿Había escuelas de lingüística? Digo, con trabajos estábamos haciendo un idioma. Don Alfredo, bienvenido. Son las letras confidentes de mis sentimientos. A ellas confío todas mis emociones. Y es a través de ellas como expreso no solo lo que quiero, sino lo que pienso, lo que siento, lo que creo y lo que veo. Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por invitarme a este evento. Me siento un poco fuera de lugar porque veo que están participando puros jóvenes. Y yo ya soy de... Entonces, gracias por permitirme expresarme. En base al lema, como pueden ver, yo escribo de muchas formas. Una de ellas es a la Navidad que acaba de pasar precisamente, recientemente. Entonces quiero compartirles un pensamiento al cual yo titulé precisamente Navidad, y dice así: Navidad, palabra tan pequeña gramaticalmente hablando, pero que en lo espiritual quizás sea la más grande para quienes habitamos la tierra, ya que no importando raza, nacionalidad, credo o posición social, a todos los hermanos, pues se le conoce como una época de paz, convivencia universal y renovación de esperanzas para los humanos. Por eso es que, sintiendo todo lo hermosa y positiva que es la Navidad, yo me pregunto, ¿cómo sería la vida si no tuviésemos que esperar tan solo esta fracción del año para conocernos a nosotros mismos
ser mejores en todos los aspectos. Si en cambio hiciéramos de cada día una Navidad, podríamos ser felices siempre, como deseamos ser en este tiempo, en el que todo es en nosotros: alegría, amor, comprensión y optimismo. Por mucho tiempo participé en un grupo en Tijuana, en el cual el lema que teníamos que tener como carta de presentación era un poema que se titulaba Si yo tuviera alas, y les quiero compartir mis alas, a ver qué les parece. Si yo tuviera alas, regresaría virtualmente en el tiempo y con ímpetu joven emprendería mi vuelo por todos los confines de la tierra. Surcaría el ancho mar y cruzaría desiertos, montañas y praderas. Disfrutando el paisaje de la naturaleza, llegaría con afán a lugares inhóspitos. En la imaginación me haría acompañar de algunos habitantes de la tierra, como depredadores de los bosques, de líderes que incitan a la guerra y de aquellos que acaban día con día con la flora y la fauna, para que al contemplar lo que aún es un evento, se formen una idea del daño sin fronteras que ocasionan con su perversa acción a la casa de todos, que es la tierra, para que así, creando conciencia en ellos, nuestras generaciones por venir puedan gozar del armonioso canto de las aves, aspirar la fragancia y perfume de las flores y admirar especies de animales en vías de extinción. Si yo tuviera alas, le propondría a mi Dios canjearlas por mi anhelo, de que hiciera posible que existiera entre hermanos paz, amor y armonía, y así se lograría que Él, con su bondad, hiciera realidad lo que resulta hoy tan solo fantasía. Si me permite, les comparto uno más. ¿Sí? Bueno, entonces les quiero compartir para el héroe que todos tenemos en casa, que es nuestro papá, al cual yo titulé A ti, mi padre y amigo. Y dice así: Padre, yo voy a seguir tus pasos porque eres mi gran ejemplo. Por arrullarme en tus brazos, te he puesto en mi pecho un templo, porque del mar de la vida surge tu radiante faro, ya que sin que te lo pida, sé que cuento con tu amparo. Eres excelente guía que me muestra el buen camino. Por eso, con valentía, voy sorteando mi destino. Eres amigo y hermano, confidente y consejero. Si algo ocupo en dar la mano, por siempre has sido el primero. Guerrero de 1000 batallas, que sabes salir avante, y sé que jamás desmayas para sacarme adelante. En la escuela de la vida, tú has sido el mejor maestro. Si es que algo se me olvida, a recordarme estás presto. Cuando creo desfallecer, hago mía tu fortaleza, y así vuelvo a renacer, si me apego a tu grandeza. Hoy quiero decirte, Padre, que siempre te voy a amar, y que al igual que mi madre, yo los he de venerar, por ser regalo de Dios a quien tanto le agradezco. Por eso es que por los dos mis oraciones te ofrezco. Gracias te doy, Padre mío, por ser tú mi protector, tenerte por siempre ansío, porque tú eres el mejor. Gracias. Perdón, bueno, a petición del maestro, tengo un pensamiento que les compartí a ellos ayer precisamente en el evento y parece que les gustó. Yo lo titulé La amistad vino el tesoro. Dice así: es en verdad innegable el valor de la amistad. Es moneda perdurable que no tiene paridad. Es un sentimiento noble que existe entre los humanos y que es fuerte como un roble, como el cariño de hermanos. Es tesoro incalculable, muy difícil de encontrar y resulta lamentable no poderlo conservar.
Un amigo nunca duda, ni jamás te juzga en vano. Es aquel que te estimula y si caes, te da la mano. Cuando llegues a encontrar la verdadera amistad, la debes de cultivar con respeto y con lealtad. Gracias, buenos días. Gracias por escucharme. Ya ven cómo es importante la poesía. Bienvenidas, bienvenidos quienes acaban de acompañarnos por aquí. Gracias, gracias. Para el comité, sin duda que es valiosa la opinión de todas y de todos ustedes. Sí nos gustaría saber qué es lo que piensan respecto a lo que ya se reflexionó. ¿Qué podemos aportar más sobre lo que se ha comentado? Incluso se vale no estar de acuerdo en lo que hemos escuchado. Así es de que quien quiera hacer uso de la palabra, por favor, indíquelo levantando su mano. Adelante, maestra Mirtea. ¿No hay micrófono hasta allá o sí? A ver, ahí va el micrófono. Gracias, mi estimado Facio. Adelante, maestra. Creo que sí sé. Estoy en contra total, así, en contra total, de decir que la juventud no lee, que la juventud no se prepara, que la juventud, Para mí, que estoy vieja, 87 años, a mucho orgullo, a lo mejor no mismo más, pero he convivido mucho con mis nietos, con mis hijos jóvenes. Desde ahorita el doctor que mayor tiene 65 años. Pero yo he visto en esos nietos míos esa fuerza en la juventud que nos honra, que hemos presenciado ahorita aquí con ustedes tres. Y uno u otro han hablado a nombre de la juventud. Y creo que los jóvenes son la fuerza del futuro. Y no me gusta, por eso estoy en contra de criticar a la juventud. ¿Por qué? Porque los he visto salir adelante. Me dicen, no leen. Perdónenme, sí leen. Lo que pasa es que el joven lee mucho digital. Ya no coge el libro, lee digital. Perdónenme, yo también leo digital. Porque si busco una información científica firme, la tengo que buscar digital. No hay el libro. O para cuando se publique, ya para qué. Creo que conviví con tu padre también cuando era joven como tú, en la Facultad de Pedagogía en la Universidad de Colima, Campus 5. No sé si me permitan platicar ese breve hecho político. No, es que estoy viendo que estoy dando la espalda a la mitad de la gente. Adelante, adelante, maestra. No me vaya a matar. Bueno, se nos ocurrió en la Facultad de Pedagogía, cuando estaban por elecciones gubernamentales, en hacer un foro invitando a todos los partidos políticos en aquel momento, creo que eran 10, a exponer sus principios desde el punto de vista educativo. ¿Qué nos ofrecían a los jóvenes? Fue organizado por jóvenes. Los profesores nos hicimos a un lado. En el presidio estaban los partidarios, los representantes de los partidos. En la tribuna estaban jóvenes. Quienes tenían el micrófono en la mano eran jóvenes. Bueno, en aquel momento ahorita ya son hombres como nosotros. Muy hombres. Pero, y fueron muy hombres. El caso es que se nos empezó a querer salir de las manos porque se metió una persona, ahorita no recuerdo su nombre, a querer repartir papelitos en contra de la democracia. Que no había democracia, pero en realidad él no estaba a favor de la democracia, estaba también en contra. Y pues el pobre muchacho que estaba dirigiendo el evento
dijo, estamos en un evento democrático y el hecho de estar poniendo papeleo en contra de lo que están diciendo los señores aquí presentes es antidemocracia. Tenemos que oírlos a todos. Así no nos gusta. Y es un chiquillo tu papá, ¿no? Entonces los guardo en muy buena memoria y por eso vuelvo a repetir, no me gusta que critiquen a los jóvenes. Para mí, yo tengo la fe puesta en la juventud y si no, pues entonces pasaría a no tener fe ni mis propios nietos y mis nietos, ya tengo mis nietos. Entonces, adelante muchachos, los felicito y todo este preámbulo era nada más para decir, hablaron muy bien los tres. Gracias, maestra. Gracias. ¿Alguien más que desee hacer uso de la palabra? Bueno, invito a nuestros ponentes, maestros, por favor. Garibi, por favor, acompáñame. Estoy pasando uno por uno. ¿Te pasa uno por uno? Y luego ya la foto general. Ok. Muy bien. Más bien a los coordinadores, al maestro Jaime. A ver, una vez mencionamos, invítales. Bueno, por favor. Y al maestro Oscar. Que fueron los maestros coordinadores de este evento, ambos figuras en el magisterio estatal y nacional, ambos ex líderes sindicales y ambos amigos. Muchas gracias, maestro Jaime Flores Merlo. Muchas gracias, maestro Oscar. Para el Comité Conmemorativo del 5º Centenario de la Fundación de la Villa de San Sebastián de la provincia de Colima, es un honor entregar el presente reconocimiento, omito los nombres, por su valiosa participación en el primer encuentro internacional de expresión de las culturas celebrado en la Villa de San Sebastián del 16 al 20 de enero del 2026. San Sebastián desde 1527. Lo firman el doctor José Salazar Aviña, presidente del Comité Ciudadano, y el maestro Río Rivera Gutiérrez, presidente municipal de Colima. Invito a la regidora Claudia Farías para que reciba este reconocimiento. También se hicieron acreedores por su participación a la primera medalla conmemorativa de la colección que estamos integrando por parte del Comité Ciudadano. Gracias, regidora. Gracias. La foto, muchachos. Muchas gracias. Invito al maestro Manuel Agustín Trujillo Gutiérrez, por favor. Muchas felicidades, maestro Trujillo. Las fotos para la historia dentro de 500 años. Invito al licenciado Adrián López López. Gracias, licenciado. Muy honrados también ustedes, muchas gracias. Invito a don Alfredo Garibi Olea. Garibo. Perdón. Adelante. De esta manera agradecemos la participación de todos ustedes, invitando a nuestros participantes a tomarse la foto del recuerdo.
Fíjense cómo los nombres evolucionan. Yo conocí el apellido de don Alfredo como Garibi. Y así trascendió, y incluso están varios libros de historia aquí de Colima, y él es Garibo. Entonces los apellidos también evolucionan, se simplifican muchas veces. Muchas gracias por su participación. Gracias por darnos a todos por su presencia. Gracias al Ayuntamiento de Colima por su apoyo, por su respaldo, por este evento. Y les recordamos, con toda atención y respeto, que tenemos una jornada que dará continuidad este mismo domingo a partir de las 6 de la tarde en un evento cuya logística está a cargo de la doctora Cristina Vallarta, aquí presente. Gracias, doctora. Tenemos a las 6 de la tarde la presentación de grupos artísticos del municipio de Colima, en el Jardín de la Libertad. Ahí mismo tendremos la presencia sensible también de grupos artísticos de Pihuamo, Jalisco. También tendremos a la compañía Oca Santa y habrá un concierto de gala con el mariachi tradicional a cargo del maestro Humberto Gaspar Osorio. Les recordamos que son eventos como este, todos son de entrada libre. Nuestro comité actúa y opera sin fines de lucro y lo hacemos por una sola cosa, por el amor a Colima. Nada más por eso lo hacemos. Muchas gracias. Dejo el uso de la palabra al maestro.